Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos al canal de Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos porcentajes. Los porcentajes son un tema muy simple, aunque no todos logramos dominarlo al 100%. Además, los porcentajes tienen gran importancia. En cualquier ocasión nosotros que vayamos de compras a una tienda nos encontraremos con ofertas, aunque no siempre vamos a saber cuánto vamos a pagar por los artículos. Por ello traigo un ejemplo el día de hoy. Veamos, aproveche 35% de descuento en un artículo que cuesta 1,049 pesos. ¿Cuánto pagaremos realmente? Para saberlo, nosotros siempre tenemos que considerar el porcentaje de descuento. Es decir, siempre hacemos una operación 100%, que es el valor total del artículo, menos el 35%. Esto nos da como resultado 65%. Y nosotros vamos a pagar 65% del valor del artículo. Pero la pregunta es ¿cuánto? Para saber, nosotros tomamos el valor del artículo 1,049 por el porcentaje que vamos a pagar, .65, y siempre lo manejamos en decimales. Aunque sea 65, como es base 100, lo dividimos entre 100 y da .65. Y multiplicamos 5 por 9, 45. Y llevamos 4. 5 por 4, 20. Y 4, 24. Y llevamos 2. 5 por 0, 0. Más 2, 2. 5 por 1, 5. 6 por 9, 54. Y nosotros llevamos 5. 6 por 4, 24. Y 5, 29. Y llevamos 2. 6 por 0, 0. Más 2, 2. 6 por 1, 6. Y en el caso del 0 nosotros bajamos 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y hacemos la suma correspondiente. 5 baja directamente ya que no se puede sumar con ninguno. 4 más 4, 8. 9 más 2, 11. Y llevamos 1. 1 más 5, 6. Y 2, 8. Y bajamos el 6. El 0 puede bajar o no, ya que un 0 a la izquierda no posee valor. Y finalmente nosotros contamos los puntos decimales, es decir, 1, 2 números después del punto decimal hacia la derecha. Va a ser 1, 2. Y nosotros pagamos por el artículo 681.85. Aunque no se puede negar que es inevitable el uso de las tecnologías y la mayoría de nosotros haríamos esta operación con un smartphone, nosotros sabríamos cuánto tenemos que pagar por el artículo simplemente restando el 100% menos el valor del porcentaje de descuento y lo multiplicamos por el valor del producto. Ahora bien, cuando un producto posee un cargo, es decir, un porcentaje extra que nosotros debemos pagar, hacemos una operación contraria. En un inicio, si nosotros teníamos un descuento, restábamos 100% menos el descuento. Cuando hay un cargo, va a ser el 100%, es decir, el valor del artículo, más el cargo que a nosotros nos están haciendo. Es decir, en este ejemplo, el 16%. Un cargo del impuesto al valor agregado. Sería 100 más 16, 116%. Y hacemos la multiplicación del 116% por 1,049. Para hacer la multiplicación simplemente a nuestro 116 recorremos el punto decimal hacia la izquierda en dos ocasiones. Sería 1, 2. Multiplicamos 1,049 por 1.16. ¿Por qué lo recorremos? Porque es base 100 y simplemente nuestro porcentaje para obtener el valor de multiplicación lo dividimos entre 100. Y hacemos la multiplicación. 6 por 9, 54. Llevamos 5. 6 por 4, 24. Y 5, 29. Y llevamos 2. 6 por 0, 0. Más 2, 2. 6 por 1, 6. 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo el mismo número, es decir, 1 por 9, 9, 1 por 4, 4, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1, y hacemos exactamente lo mismo con el otro 1, es decir, bajamos los números directamente, pero recorriéndonos nosotros hacia la izquierda en un lugar. Y sumamos 4, baja directamente, 9 más 9, 18, y llevamos 1 más 2, 3, más 4, 7, más 9, 16, y llevamos 1, más 6, 7, más 0, 7, más 4, 11, y llevamos 1, más 1, 2, y 1,
y recorremos el punto decimal en 2 lugares hacia la izquierda, es decir, 1, 2. Y en esta ocasión nosotros podemos hacer esta misma operación y este mismo procedimiento para cualquier artículo con un descuento o con un cargo de porcentaje hacia el valor real del producto. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, leo sus comentarios y los veo en el siguiente video. Adiós.